Bienvenidos a esta especial entrevista. Quien nos acompaña, Guillermo Tobar Carazo, es reconocido artista costarricense, principalmente conocido por sus pinturas, pero que se desenvuelve en múltiples áreas. El dibujo y el tatuaje también forman parte fundamental de su expresión artística, en donde explora constantemente temas como el erotismo y la energía sexual, el esoterismo, el surrealismo, la fantasía y la ciencia ficción. Tal vez para iniciar será bueno empezar por cuándo empezó a pintar y por qué. Empecé a pintar después del colegio, o sea, apenas terminé el colegio. Toda la vida dibujé, o sea, desde que tengo memoria hasta la fecha, he dibujado. Siempre formó parte en mi infancia de mis juegos, de mi estar diario, y pues de la expresión, digamos, gráfica, visual, siempre me fue totalmente natural y parte de mi vida, y le dediqué mucho tiempo, a través de todo mi desarrollo, en la infancia, en la adolescencia, etc. Y cuando ya tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con mi vida, después del colegio, decidí ser pintor. Y empecé, mi abuelo materno era pintor, entonces el primer año después del colegio me fui a pintar todos los días al estudio de él, a aprender algunas cosas que él me enseñaba. También empecé a ir a clases. Y fue una cosa de amor a primera vista con la pintura, o sea, me recontra enamoré hasta la fecha. A pesar de que el dibujo me es totalmente natural, o sea, es como conversar o hablar o etcétera, lo que yo hago me es muy fácil hacer. Eh, la pintura, que aún requiere mucho esfuerzo, me gusta muchísimo más, es lo que más me gusta, me encanta. Pero empecé simplemente porque tenía que decidir qué hacer con mi vida. Sabía que tenía que ser artista visual, y la pintura me llamaba muchísimo, y apenas arranqué me enamoré. ¿Usted cómo describiría su arte? Generalmente no me tomo mucho el tiempo como de ponerle palabras así como a mi arte, pero a pesar de que me parece como muy buen ejercicio, no es algo que esté acostumbrado a hacer, como definir, por ejemplo, eso, mi arte, pero sí puedo decir que en este momento, digamos, ya de cierta madurez, expresa todas aquellas cosas que me son importantes. Entonces, tiene mucho de esotérico, o sea, no solo alude a temas esotéricos o toca el tema de lo esotérico, sino que en sí es una práctica esotérica. O sea, para mí el arte o la pintura, digamos, el dibujo o las cosas que hago, no solo tienen una cualidad artística, digamos, expresiva o comunicativa, sino que muchísimas veces también tienen un componente ceremonial o relativo a alguna práctica esotérica en la que yo esté involucrado. Eso por un lado, Por otro lado, también tiene mucho de lúdico, Mi arte siempre, a pesar de que ha sido muy, muy variado, he pasado como por muchas etapas bastante diferentes, y muchas de las cosas que he hecho, a los 18, a los 20 y tantos, a los 20 más adelantados, en los 30, etcétera, hasta pudieran ser como vistas, como hechas por diferentes artistas. Una de las cosas que siempre ha recorrido mi práctica es lo lúdico, el humor también, más que el humor, lo lúdico, pero de humor también hay un cierto espíritu, digamos, de niño que siempre ha estado en mi creación, un divertirme, un jugar, entonces esa es otra de las cosas que puedo decir que define o describe mi arte, Más allá, por un lado está esto, lo esotérico que lo mencioné, y por otro lado también un espíritu lúdico, absolutamente eso también, Para extenderme sobre ese punto también, a mí me gusta mucho el naturalismo, o sea, la representación realista, digamos, de la realidad hasta cierta medida, porque es el arte primero que siempre me ha gustado, siempre estuve muy influenciado. Probablemente la principal influencia visual que he tenido son el mundo de los efectos especiales de Hollywood, que visualmente junto con la pintura clásica es lo que más me ha impresionado. O sea, lo que más así me ha cautivado en toda mi vida es los efectos especiales, las películas con efectos especiales. No necesariamente en este momento me encantan las películas de efectos especiales, pero me sigue encantando, digamos, como recurso visual y técnico estético, me fascina, y la pintura clásica también, entonces eso tan elaborado, tan atmósferas realistas, el nivel de detalle, texturas, todas esas cosas me gustan muchísimo. Entonces el desarrollo técnico
es absolutamente parte de mi arte desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años. Procuro desarrollarme técnicamente, sobre todo en el naturalismo. Entonces, ese es otro de los componentes de mi arte. ¿En qué está trabajando actualmente y qué quiere hacer que no haya hecho? En este momento estoy trabajando en una nueva serie de pinturas que tienen de eso que le mencioné, tienen de esoterismo, tienen también influencias de la fantasía, de la ciencia ficción, de todo también alrededor de la naturaleza de Costa Rica, que es mi entorno, que siempre quiero estar hablando como de eso, siempre quiero estar visitando la naturaleza, me gusta meditar en la naturaleza. Entonces es, digamos, el ambiente o digamos el escenario donde se dan todas las demás cosas, y estoy trabajando una serie, digamos, como muy trabajada. O sea, cada pinturita la estoy haciendo como si fuera la última que voy a hacer en mi vida. Entonces sí, estoy preparando una exposición individual, como que reúna todo lo que he aprendido como artista en toda mi vida, y que exprese todo aquello que es importante para mí en este momento y que yo piense que es de valor para mí y que puede ser de valor para los demás. Estoy trabajando en eso. Por otro lado, estoy trabajando en una novela gráfica, semi-autobiográfica, que toca igual los mismos temas, ¿verdad? Que hay de esoterismo, hay de fantasía, también hay de sexualidad, etcétera. Estoy trabajando en esas dos cosas y en varios proyectos más, pero digamos a lo que más energía le estoy dedicando y a lo que más me entusiasma es esa exposición y esa novela gráfica. ¿Cómo se sintió al ganar el premio del Certamen Nacional de Pintura, el artista a través de los objetos? Y desde entonces, desde 1999, ¿qué ha cambiado en su vida? Que tenía 21 años y 21 años, 22 años, algo así, y fue en su momento muy emocionante porque me permitió como por primera vez entrar en un medio y empezar a ser, digamos, como visto y reconocido, y eso fue súper estimulante. Y que ha cambiado todo. En ese momento era un chiquillo, digamos, ¿verdad? Estaba empezando mi vida adulta, más fuera del colegio, ya donde ya como que las decisiones que uno empieza a tomar tienen más peso. Ha pasado media vida, muchísimas cosas. ¿Cuál es su momento en lo que lleva de pintar que le inspira más orgullo? Es cuando tuvo como un punto de quiebre hace como 6 o 7 años. Digamos que desde 1996 que empecé a pintar hasta el 2016, a 20 años, mi arte no me gustaba. No, la pintura o lo que hacía no me llenaba. No era que no hubiera cosas que me gustaran, por supuesto. O sea, sí disfrutaba de muchas cosas que hacía, pero siempre tenía una sensación, un sentimiento latente muy fuerte y muy marcado de que algo faltaba, de que ese no era como, que no había llegado. Y como en el 2016, algo así, hice una pintura que cuando yo la concebí y cuando la empecé a ejecutar, yo dije, esto es lo que yo estaba buscando desde que yo era niño como artista. O sea, cuando yo me ponía a dibujar y yo quería crear y no me salía, obviamente, porque era chiquillo, entonces yo seguía tratando de hacer cosas y esto y lo otro, y yo sabía que yo estaba buscando algo. Fue cuando encontré eso. Y cuando yo hice esa pintura dije, llegué. Aquí es donde yo tenía que llegar, y desde ahí simplemente ha sido crear y crear y crear. No es que todo lo que haya hecho desde ahí me haya gustado, pero ya ahí yo ya sabía como qué artista era yo. O sea, ya sentía que había llegado a donde yo tenía que llegar, y que en adelante simplemente era crear y mejorar y crear y mejorar y trabajar. Eso era todo. Y me costó 20 años de trabajo, e insistí. Y cuando llegué, cuando hice esa pintura, cuando la estaba haciendo, me sentí muy realizado y muy satisfecho. Tengo entendido que estuvo un tiempo en Israel. ¿Cómo siente que eso afectó su arte? Sí, estuve en Israel ese primer año después del colegio, que lo pasé donde mi abuelo, que fue muy bonito, fue una experiencia súper chiva. Pero necesitaba como más libertad, necesitaba conocer cosas nuevas. Entonces ese año hice algunas pinturas así como súper vendibles, digamos,
y ahorré plata y me fui un año a Israel. Bueno, pasé un mes en Miami con un amigo, después unas semanas en Europa y después sí ya me fui casi el resto del año a Israel y a veces iba a Egipto, ahí como a vacacionar a la península del Sinaí, no al Cairo, sino como una parte ahí como de Egipto. Y lo que me influenció a mí fue sobre todo como persona, me marcó como persona estar tan lejos, en un país, digamos, tan diferente al de nosotros. Fue una experiencia extraordinariamente estimulante de la cual aún veo. Estar en el desierto, bueno, es que fueron tantas experiencias, fue como 10 años en un solo año. Entonces sí, como ese sentido de aventura y todo lo que me motivó también a hacerlo y todas las cosas que descubrí, las experiencias que tuve, me marcaron, me influenciaron muchísimo hasta la fecha. Esa y otras experiencias, hace años en Israel y otras experiencias también me marcaron muchísimo. Pero esa fue súper importante, muy edificante. Me llenó de confianza en mí mismo y en mi capacidad de tener una vida estimulante y que esa vida estimulante después se tradujera en un arte interesante también. Ahora nos metemos en materia profunda. ¿Cuál es el mejor tomo de Akira? Obviamente el 5. No sé cuál es el mejor tomo de Akira porque justamente me acaba de llegar. He visto la película, es de mis favoritas de animación y de imagen real. O sea, está en mi top 5 de películas favoritas, pero no sé la novela gráfica, estos días la empiezo. Si hoy falleciera, ¿cuál sería su mejor trabajo? Si hoy falleciera, mi mejor trabajo sería el que he hecho con mis hijos, lo que les he podido dar a nivel como de edificarlos como personas. El trabajo que he hecho en mí mismo también, ese es como el trabajo más importante. A mí, o sea, yo soy artista y obviamente el arte me apasiona, pero también soy espiritualista y trabajo en mí mismo con la misma pasión y con la misma convicción que lo hago en mi arte. Entonces todo el trabajo que he hecho por transformarme y por mejorarme es algo que valoro mucho. Y de pinturas hay varias ahí, varias como del 2016 para acá, puedo escoger como 7 o 8 que me gustan muchísimo. ¿Cuál es el mejor tema para pintar? Esto, obviamente, si se viera forzado a jerarquizar. Diría que la naturaleza, porque nos obligaría a estudiarla estando presente, estando relacionándonos con ella de una manera, digamos, diferente a la científica, sino más estando como en comunión, estando cerca, observándola, estando presente. Entonces diría que la naturaleza, definitivamente. Si no fuera pintor, ¿qué estaría haciendo? Si no fuera pintor, bueno, a mí lo que más me llama son las artes. Si no fuera pintor, me gustaría ser de repente músico, que nunca he tocado un instrumento, ni tengo experiencia en ningún tipo en la música, pero me gustaría hacer música. Y si no fuera de las artes, tal vez monje. Me gustaría ser monje, como monje budista o algo así. ¿Qué cosas sabía su yo del pasado que ahora parece haber olvidado? Mi yo del pasado sabía, y es algo que estoy empezando a recordar, que la vida puede ser más fácil, que las cosas que uno quiere pueden venir fácilmente y no solo por medio del trabajo duro. Y es algo a lo que estoy llegando de nuevo en este momento de mi vida. ¿Le gustaría que sus hijos se dedicaran a lo mismo que usted hace? Sí, me parecería como divertido, pero en realidad me da igual. O sea, yo lo que quiero es que ellos hagan. Yo creo mucho en el propósito, ya sea que uno trae un propósito o que uno decide un propósito para la vida de uno mismo. Entonces, sea cual sea el propósito que ellos tengan o decidan tener, eso es lo que yo quiero que ellos hagan y eso me da exactamente igual lo que sea. ¿Qué está más presente en su trabajo? ¿La vida o la muerte? Ambas. Me gusta mucho la vida, me gustan mucho las experiencias de vida, me gusta mucho estar vivo, pero la presencia de la muerte es sumamente importante para mí en mi vida y en mi práctica artística. No como un tema, digamos, yo no tomo como la vida o la muerte como temas en mi arte, pero la certeza de que voy a morir
es sumamente importante a la hora de cómo asumo mi vida y cómo asumo mi arte también. ¿Cuál es su recuerdo más antiguo que afecta constantemente su vida artística? Tengo muchísimos recuerdos de infancia que han afectado mi vida artística. El tiempo en la naturaleza, que mis papás me llevaban mucho a fincas, a fincas sobre todo, y en Heredia, la montaña particularmente, nos llevaban mucho. Y entonces siempre había como una relación fantástica y mística con el entorno, ¿verdad? Porque yo creía en duendes, hadas, estas cosas, y siempre había una sensación como de que había o que los podía descubrir, y eso me cautivaba. Entonces, ese tiempo en las montañas de Heredia, yo creo que fue una influencia súper importante. Luego, bueno, yo obviamente era de jugar muchísimo y me gustaba yo construir muchas cosas, que si me hacía falta una nave, la construía con cajas de cartón de huevos y etcétera, ¿verdad? Me gustaba mucho construir cosas, y esa como solución creativa de carencias es algo que sigo usando mucho. Pero ¿qué más? No, yo creo que ese tiempo en la naturaleza es algo a lo que siempre recurro muchísimo, y que ahora también en la manera en que trabajo, yo sigo trabajando con esos temas, sigo trabajando con duendes y hadas y ese tipo de cosas, y viene de esos tiempos. Como usted sabe, este proyecto viene de la Casa del Artista, en donde hay mucha gente joven formándose. Y en su opinión, ¿a qué debería estar expuesta la mente y qué debe ser evitado? Yo creo que la mente como artista debería estar expuesto a una vida, digamos, o experiencias de vida que no estén tan condicionadas por nuestro, valga la redundancia, condicionamiento social, familiar, cultural, y una manera de hacerlo es estar solo en la naturaleza. O sea, como volver a la naturaleza y estar solo y estar fuera de toda actividad, ¿verdad? Como no leer, no dibujar, no trabajar, etcétera, sino simplemente estar en la naturaleza. Pienso que es una experiencia extraordinariamente valiosa. Yo lo hice mucho cuando tenía 18, 19, 20, 21 años. Me iba a acampar solo y fueron experiencias muy, 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 muy valiosas. Porque de repente uno no está, digamos, condicionado por las amistades o por la relación con que si la novia o que si la familia o que si el trabajo, la universidad, etcétera, sino que está uno totalmente solo, haciendo ninguna actividad, simplemente estando frente a la naturaleza, en silencio. Y la naturaleza lo empieza a educar a uno. O sea, si uno permanece en silencio frente a la naturaleza, inactivo, uno empieza como a aprender muchísimas cosas. A mí me parecen experiencias extraordinariamente valiosas. Y luego, ¿a qué no estar expuesto? No sé, a mí me preguntan mucho sobre las drogas fuertes. Yo probé drogas cuando consumí, no solo probé, sino que consumí regularmente, probablemente como de los 17 a los 22, algo así, y sí informan aún muchísimo mi trabajo, las experiencias que tuve, pero me parecen sumamente peligrosas. Entonces tal vez diría que por ahí, que a pesar de que son muy interesantes, de que son muy estimulantes, desde mi punto de vista muy particular, sobre todo arraigado en mi perspectiva espiritual, pienso que es extraordinariamente peligroso. Entonces, si alguien me pregunta sobre probar ácido, probar hongos, etcétera, yo le recomendaría que no lo hiciera. ¿Cuál de los siguientes da más problemas en la vida? ¿Color, perspectiva o forma? No creo que ninguna dé particularmente más problemas que la otra, color, perspectiva, forma, etcétera. Todo tiene un precio, digamos, aprender todo tiene un precio, entonces al principio es difícil, todo. A mí lo que más me ha costado, el color se me da muy natural, la forma también se me da natural, la perspectiva, como es un poco más racional, me ha costado un toque, o sea, la manejo así, pero no la recontramanejo, y tampoco la anatomía humana, sobre todo los aspectos más racionales de su comprensión. Yo soy más intuitivo, pero en realidad no, de cualquier cosa que uno le dedique uno se vuelve bueno. No creo que nada de particular problema más que otro. De verdad que le agradezco muchísimo el tiempo sacado para responder estas preguntas. Y mi última pregunta sería,
¿Qué cosa debió haber hecho en el pasado que le hubiera facilitado el presente? Haber trabajado más en mí mismo, haber meditado más, haber trabajado en mí mismo, ¿verdad? Porque uno es como, la gente dice, no es que uno es como uno es, no, sino que uno es totalmente maleable. Uno es como un proyecto, ¿no? Uno es como una pintura. Uno puede agarrarse a uno mismo y transformarse en lo que uno sea. Desarrollar cualidades, por ejemplo, ¿verdad? La paciencia, la concentración, el altruismo. O sea, uno puede desarrollarse en la dirección que uno quiera de una forma activa y proactiva. Entonces, trabajar más en mí mismo definitivamente me hubiera hecho el presente más fácil.